Eh, Hoy la Confeniae, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, filial de la CONAIE, reporta que pueblos y nacionalidades de Pastaza se toman la troncal amazónica en la vía Puyo-Macas y se suman al paro en contra de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Archidona. Esta acción, dicen, es en respaldo a la provincia hermana de Napo, que lleva 14 días de paro. Es decir, ahora una provincia amazónica más, Pastaza, se suma a la paralización, a la protesta y a la manifestación ciudadana en contra de la cárcel que ha dicho el gobierno del presidente Noboa pretende construir en Archidona, provincia del Napo. Con eso empezamos hoy. Por cierto, felicitaciones y saludos a todos los hinchas de la liga que se coronaron campeones el día sábado. ¿Con qué más? Y voy a empezar, digamos, por esto es lo último, ¿no? Porque hay algunas cosas y vamos a ir hacia atrás, de adelante hacia atrás. Esto es lo último. Hoy la vía Puyo-Macas amanece bloqueada por manifestantes que han decidido sumarse a la movilización que se opone a la construcción de la cárcel en Archidona. Ayer, nota que está en la web de Radio Pichincha, se conocía de una masacre en Flor de Bastión que dejó 7 personas asesinadas e incluso niños heridos. Según testigos, los sicarios llegaron a bordo de motocicletas, ingresaron en una vivienda y mataron a 5 miembros de una familia. 7 personas asesinadas y varias heridas, entre ellos niños, es el saldo de una nueva masacre registrada en el bloque 6 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. El sangriento ataque ocurrió este domingo 15 de diciembre. Según testigos, los sicarios llegaron a bordo de motocicletas, ingresaron en una vivienda y mataron a 5 miembros de una familia. Otras 2 personas que lograron huir del inmueble fueron alcanzadas metros más adelante y también fueron baleados. Los criminales huyeron en motos y carros. Aún se espera un informe oficial por parte de la Policía Nacional para conocer más detalles de esta matanza. Se escucharon al menos 15 disparos y luego las motos huyeron. En la casa habían llegado unas visitas, es lo que dijo un vecino de las víctimas, que los describió como una familia tranquila. La masacre ocurre a pesar de que en los últimos días fueron desplegados alrededor de 100 policías para reforzar la seguridad en esta zona del distrito Nueva Prosperina. El incremento de la violencia en Guayaquil, especialmente en zonas como Flor del Bastión, sigue alarmando a la ciudadanía. Y en la misma Flor del Bastión, en Guayaquil, fíjense ustedes cómo, a pesar de todos los relatos que pretende imponer el gobierno a partir de esa millonaria e invasiva campaña de publicidad que hay, que además es una campaña que no solo corresponde y tiene que ver con lo que se ve en los medios tradicionales de comunicación, televisión, en radio o en portales digitales, sino que es de una digamos, segmentación realmente impresionante en cuanto tiene que ver con lo que usted navega en internet. Es decir, si entra a Google, si entra a YouTube, no es solo Facebook, no es solo Twitter, no es solo las redes sociales como tal, sino por la página web que usted navegue, se va a encontrar con publicidad del gobierno. Es impresionante. Google, YouTube, por todo lado. Es una campaña recontra invasiva. A propósito de ayer, que un periodista se escandalizaba porque la señora Luisa González de la Revolución Ciudadana iba a dar una rueda de prensa hoy para dar a conocer algún tema relacionado con lo que este partido político propone al país como parte de su programa de campaña, ¿no? Como están tan preocupados de la campaña anticipada, yo sí les demandaría que se fijen en lo que hacen todos los candidatos, incluido el candidato a Estado, ¿no? El presidente candidato presidente, y ver la cantidad de publicidad que usted se puede encontrar, ya les digo, en todas las redes sociales, no únicamente en los medios de comunicación, ¿no? Con la ventaja que significa además ser candidato a Estado. Estás utilizando no solo tus recursos privados, sino también los recursos públicos para hacer campaña política, todo el tiempo.
Y esa campaña no tiene únicamente que ver con spots o productos más simples, más sencillos, no, tiene que ver con todo, tiene que ver con los recorridos, las entregas de becas, entrega de becas, ¿no? Ya escucharon ustedes el otro día la entrevista con el asambleísta Franklin Samaniego, de que una cosa son los ofrecimientos que se hace y otra cosa son los cumplimientos de esos ofrecimientos, que son casi paupérrimos o nulos, ¿no? Una cosa es lo que ofrecen, que es como este tema de que el 20 de diciembre se acaban los cortes de energía, ¿no? Y ya vemos cómo vamos. Entonces una cosa es, insisto, el ofrecimiento que hace el gobierno, en este caso el presidente, y otra cosa es el cumplimiento, pero a ver si todos los que son muy críticos en una sola dirección se ponen críticos con todos los candidatos, no solo con una, o con una organización política, sino con todos. Porque campaña, ustedes entren a ver las redes sociales de los candidatos a la asamblea de ADN, para que se den cuenta cómo están haciendo campaña anticipada. Y una cosa es, digamos, el hecho de convocar a una rueda de prensa para hablar con los medios de un plan de gobierno. Otra cosa es hacer visitas a ciudadanos llevando cartones con comida. Y eso es lo que ustedes van a encontrar en las redes sociales de gente como Sade Fritzsche, por ejemplo. Les invito a que hagan un repaso y se den una vuelta viendo las redes sociales de los candidatos de ADN. Esta invitación sobre todo es a los periodistas que son súper críticos, insisto una vez más, en una sola línea. O sea, si vamos a ser críticos, seamos críticos con todos, ¿no? Está bien que le critiquen a la señora González, a la Revolución Ciudadana, pero a ver si se fijan también un poquito en lo que hacen la gente de ADN del gobierno, para que no pierdan la objetividad. Les decía, en la misma Flor de Bastión, una adolescente embarazada, cosa que ya está mal, ¿no? Que una adolescente resulte embarazada. Una adolescente embarazada fue secuestrada y asesinada en Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. La joven salió a comprar y fue interceptada por un sujeto en una motocicleta. Una adolescente de 15 años que estaba embarazada fue secuestrada y asesinada en el bloque 2 de Flor de Bastión. El crimen ocurrió este sábado 14 de diciembre. La joven salió de su casa en horas de la tarde, iba a comprar, sin embargo fue interceptada por un sujeto en una motocicleta que la obligó a subir en el vehículo. Horas después fue hallado el cuerpo de la víctima. Había sido asesinada a balazos. A la fuerza la obligaron a subirse en la moto, apenas supimos, salimos a buscarla, pero no logramos encontrarla, fue lo que dijo el padre de la víctima a un medio de comunicación de Guayaquil. Según información policial, el novio de la víctima sería integrante de una organización criminal, por lo que se presume que la muerte de la chica era una retaliación en contra de este sujeto. Flor de Bastión ha sido escenario de varios crímenes de este fin de semana. Al mediodía de este domingo hubo una matanza en el bloque 6, que fue la que comentábamos antes. Este es el país real, ¿no? Este es el Ecuador que no existe ni en los spots publicitarios, ni en los TikToks, ni en la cabeza de nadie del gobierno y del presidente Noboa. Y por cierto, a mí me sigue llamando poderosamente la atención que a pesar de estos acontecimientos tristes, lamentables, violentos, horribles, espantosos, la ministra encargada de la seguridad posterior al juicio político ha bajado mucho el perfil, la señora Palencia. Es como que ya superó o sorteó el juicio político, no la censuraron, no la destituyeron, y la señora ahora, no sé, como que se siente capaz, muy cómoda, y en condiciones de no tener que rendirle cuentas a nadie de lo que está pasando en este país, en el que ya hemos superado las 6.300, 6.400 muertes violentas en lo que va de este año, ¿no? Que no llegamos hasta ahora a las 8.000 y pico del año anterior, que fue el año más violento en la historia. Ok, no se ha llegado a 8.000 muertes violentas, pero, señores, señoras, hemos superado las 6.000 muertes violentas. Son 2.000 vidas menos que, en palabras de la ministra Palencia, el país se ha ahorrado, ¿no? Pero no es tampoco un logro del cual el Ecuador pueda sacar pecho, sentirse orgulloso, el gobierno. Porque estamos hablando de 6.000 vidas que se han acabado por efecto de la violencia.
Y el resultado o la conclusión, que fueron 8.000 el año pasado, que ahora son 6.000 y pico, es finalmente el hecho de que el país sigue viviendo unas condiciones de inseguridad muy altas y de que a pesar del cambio de gobierno, de la muerte cruzada, de la transición que estamos viviendo, las condiciones son exactamente las mismas. El hecho de que se haya superado ese umbral de las 6.000 muertes en este 2024 ya es un problema grave, crítico. Es que no tenemos que alcanzar las 8.000 del año anterior o superarlas para entender que vivimos en un país violento. Y que no solo la violencia está agravando las condiciones que vive este país, sino que todos los días es un nuevo problema. Y que esos problemas finalmente no terminan de resolverse. El asunto es que en este país es cada día un nuevo drama. Y que son pocas las buenas noticias. Son pocas las buenas noticias. Y las buenas noticias o las noticias que son alentadoras, por lo general, salen de los gobiernos locales. De esfuerzos aislados que hacen alcaldías, que hacen prefecturas por tratar de hacer que la vida de la gente sea un poco más llevadera. Digo esto por lo que se vivió durante este fin de semana, por ejemplo, acá en Pichincha, con el Festival del Globo, que invita a visitar Pichincha, ¿no? Gente que seguramente vino desde otras provincias, desde otras ciudades, incluso desde otros países, ¿no? Porque a los colombianos les queda muy cerca venir acá para ver un espectáculo internacional como el Festival del Globo por tercer año consecutivo y con el anuncio de que va a haber un cuarto año consecutivo del festival en 2025, que ya lo ha anticipado la prefecta Pavón. Entonces, el Festival del Globo, que atrae a la gente que viene a visitar, además uno de los complejos turísticos más concurridos de este país, que es la mitad del mundo, ¿no? Que de por sí ya, digamos, es un lugar que convoca permanentemente a que lleguen miles de turistas cada fin de semana. Y con la apuesta del Festival del Globo es todavía más atractivo. Visitar Quito, en este año visitar Pedro Moncayo, que tuvo también la suerte de ver este espectáculo durante 3 días. 3 días. En donde, vamos, con espectáculo de globos, de música, de feria gastronómica y demás, te olvidas de lo que está pasando en tu entorno todo el tiempo. De que no hay seguridad, de que no hay luz. Ahora de que no hay gasolina, señores. Por un lado el Festival del Globo, por otro la feria navideña que se desarrolló en el Centro de Exposiciones Quito, donde los emprendedores, los productores, pequeños productores de Pichincha, del país, tuvieron la oportunidad de vender todo lo que producen, ¿no? Y tener ingresos extras en una época del año en la que son súper necesarios justamente esos recursos. Entonces, igual, con espectáculos musicales y demás. Entonces, al menos por 3 días, la gente de Pichincha, la gente de Quito, se olvida de todo lo que está pasando alrededor. Insisto una vez más, sin seguridad, sin energía y ahora también hasta sin gasolina. El problema es que hasta ayer veía una publicación de la cuenta de Twitter de Radio Pichincha. Hasta ayer, en horas de la tarde, se reportaba que estaban vendiéndote máximo $10 de extra en las gasolineras. Y en horas de la noche tenía yo reporte de varios amigos, de varios colegas, que me decían que ya no están vendiendo ni siquiera los $10. No sé cómo estará ahora. Yo tenía algo de gasolina en el tanque del auto. De aquí me tocará ir a ver qué pasa con las gasolineras, pero no sé si ustedes, chicos, pusieron gasolina entre ayer y hoy. Esto es normal. ¿Cómo? Que pusieron normal, pero ¿ves? Tú no. Solo 10, ajá. Entonces hay unas gasolineras que están vendiendo solo $10. La Mel y el Esteban pues, pudieron poner gasolina. Digan cuál, en dónde para ir a poner. Ya, en la gasolinera de la 6 de diciembre. ¿Cuál? La que está por la Orellana. Ya.
Ah, ya, en la Gaspar de Villarroel. Ok. Entonces ahí todavía están vendiendo, dice el Esteban. Tocará ir para allá para poner gasolina ahora mismo. Hay algunas gasolineras donde están vendiéndote solo $10 y ayer de noche tenía algunos reportes de varios amigos que me decían, Alexis, no están vendiendo gasolina. Por acá, don Cecitar Armando Bermeo, le mando saludos, doctor, me dice, ya no hay en la gasolinera de la Gaspar. Hasta algunas gasolineras no tenían extra, me dice. Bueno, ven, entonces todos los días son problemas. Todos los días son problemas y nos despertamos siempre con problemas y lo que nos encontramos es eso, esfuerzos aislados, ¿no? Lo que se vivió en Fiestas de Quito hace un par de semanas, lo de este fin de semana con el Festival del Globo, etcétera. Y lo demás es puro conflicto. Y ahora sí voy con el conflicto. Por acá me dice, acabo de tanquear, muy bien, $20 Ecopaís en Guayaquil a las 7 horas sin problemas. Entonces, no sé, será por sectores tal vez, pero ayer varios amigos me decían, oye, pana, no están vendiendo gasolina, o el reporte de la radio que veía que solo vendían $10. Jaime Aldaz por acá nos dice, ayer en la noche en Guayabamba no me vendieron gasolina. Por acá la cuenta de accidentes de C advierte que en Calderón no hay gasolina super ni extra, solo vendiendo diésel. En Calderón. Iván Morales dice solo $10. Anoche no pude cargar porque me dijeron que no hay sistema. Por acá otra cuenta nos dice que en la gasolinera del Recreo sin gasolina extra. Ya ven. Bueno, entonces ahora solo $5 en la gasolinera del Puente 2, autopista Rumiñahui. Entonces es como, además, digamos, no hay control. Esto es de locos, ¿no? O sea, este es un país en el que no hay control. Un país en el que cada uno hace lo que quiere, en este caso te vende lo que quiere, y que se presta también este asunto para la especulación, ¿no? Es terrible. Todos los días son novedades y todos los días son novedades negativas. Y como les decía hace un momento, lo demás es pura bronca política. Entonces, y pura decepción, ¿no? El día viernes, la Asamblea Nacional decidió sancionar, en este caso censurar, no destituir, porque la señora, desde abril, si no me equivoco, Andrea Robo ha dejado de ser ministra de Energía. Entonces decidieron censurarla, no destituirla. Y yo ahí, digamos, tengo un dilema, porque me parece a mí que la señora Robo carga una parte de la culpa y de la responsabilidad, por supuesto. Ella es una más de los tantos responsables de esta crisis energética que vive el país. Como en su momento fue censurado Santos Alvite, del gobierno de Lazo, un pésimo ministro, un pésimo funcionario. Y la señora Robo, en este caso, también ha sido sancionada, y yo les decía, ahí tengo un dilema, porque con lo manipulador que es este gobierno, y el señor presidente, que es un tipo bastante manipulador, me da la impresión de que con esta sanción a la señora Robo, que no se presentó en la asamblea, que fue censurada y sancionada en ausencia, que además también deja un pésimo precedente esto, ¿no? Pésimo precedente, según lo ha dicho su abogado, el doctor Felipe Rodríguez, ha sido por recomendación suya, ¿no? No presentarse en la Asamblea Nacional. En una primera carta, la señora Robo argumenta que no se presentó porque temía por su seguridad, ¿no? Y al decir eso, ella lo que nos estaba diciendo, que además esta carta nosotros la revisamos juntos, ¿se acuerdan? La leímos juntos íntegramente, no dejamos una coma por fuera de la lectura, la leímos completa. Ahí lo que daba cuenta la señora Robo es de que ella le tenía miedo al poder. Y que si ella decía todo lo que sabe, y que si ella
le enseñaba al país, le exponía al país sus chats y sus conversaciones con el presidente para tratar de resolver la crisis, ella podía haber puesto a tambalear al propio presidente Noboa, ¿no? Entonces, además, conocedora de la realidad y habiendo sido una de las primeras víctimas del gobierno y su forma de perseguir incluso a sus propios funcionarios, la señora decide no asistir a la asamblea. Y yo creo que es un muy mal precedente. ¿Por qué? Porque capaz de aquí en adelante el resto de funcionarios que podrían ser sujetos a un juicio político, quién sabe si por recomendación de su abogado o por decisión propia, simplemente resuelven no ir, ¿no? Que es además como tu obligación. Al haber sido funcionario público, que después entiendo la señora Robo estaba arrepentida de haber aceptado el cargo público en el Ministerio de Electricidad y que ha dicho que no piensa volver nunca más al sector público, pero está el antecedente, ella aceptó ser ministra de Estado, evidentemente le pasó lo mismo que a la señora Verónica Abad, no tenía idea de con quién se estaba metiendo, ¿no? Y termina siendo perseguida por su propio gobierno y por su propio jefe, por el presidente Noboa. Pero señora Robo y doctor Felipe Rodríguez, usted que es abogado y que cada vez que le leo en sus posts convoca e invita a los ciudadanos permanentemente a sujetarse a las leyes, la señora Robo tenía que asistir, era su obligación. No debería ser una opción la asamblea, como es la peor asamblea de la historia, como son estos asambleístas whatever, no sé qué, no voy. No funciona así. La señora fue ministra, fue funcionaria, y como todo funcionario público, o exfuncionario en este caso, hasta el tiempo que dice la ley, que es un año después, tiene que estar sometida y sujeta al control político, a la fiscalización, en este caso por parte de la asamblea. Y a mí me parece que no era opcional, que la señora sí o sí tenía que ir, pero resolvió no ir. Y ese es un pésimo precedente, porque de aquí en adelante, insisto, cualquier otro funcionario o exfuncionario va a decir, no le pasó nada, le censuran igual. Ella que ha dicho que no piensa volver al sector público, la sanción entonces ni opera, ¿no? Porque termina siendo una sanción para algunos necesaria. Uno podría creer que sí, porque la señora es corresponsable de la situación, pero que en efecto no va a significar nada, porque ella ha dicho que no piensa volver al sector público. Entonces, que 2 años tenga bloqueo de volver al sector público, una persona que dice que no quiere volver al sector público, entonces la sanción como que se queda ahí flotando en el aire, ¿no? Por un lado. Pero por otro, yo les decía que esto puede ser utilizado de la forma en la que suele manipular la información el gobierno, como una suerte de, y esta ya le sancionaron a la ex ministra Robo, ella es la responsable de la crisis energética, al presidente no me lo toquen, o no me lo toquen a Luque, que fue ministro encargado de electricidad, o no me lo toquen a Goncalves, que fue otro ministro de electricidad, que también es responsable de esta situación, o no me la toquen a Manzano, que es la funcionaria que está ahora a cargo del tema de la crisis energética y que va a tener que responder por todas las irregularidades que están empezando a salir a la luz en este momento. Pongan, chicos, del video, por favor, que lo revisamos brevemente el viernes anterior para refrescar un poco la memoria y para darnos cuenta de lo grave, de lo crítica que es la situación y el manejo que ha hecho el gobierno de Noboa alegremente de una crisis tan profunda como la crisis energética. A propósito de los contratos con la famosa empresa Progen, que parece que es una empresa fantasma que se dedica a cualquier cosa, menos a construir o a fabricar generadores eléctricos. Eso está ya supuestamente ellos nos dijeron que eso lo habían mandado a hacer a China. Cuando les pedimos más especificación nos dijeron que no China, que también es en Estados Unidos. Al final del día no sabemos muy bien dónde es que han sido fabricados o dónde los tienen, pero ellos tienen que entregarlo y eso es lo que estamos esperando en el caso de Salitral. En el caso de Quevedo no existe ni pago delito, no existe entrega de maquinaria, no existe nada. Por eso hay una notificación, en los dos hay notificaciones de incumplimiento y van a ir siguiendo
hasta que nos entreguen las cosas que deben de entregarnos. ¿Quién firmó ese contrato, señora ministra? El 5% en la multa y luego lo hacemos como contratista incumplido. Pero yo sigo, es que yo no puedo, hay que entender que este es recurso del país, este es el dinero de todos y este dinero hay que salvaguardarlo, hay que defenderlo, hay que hacer la trazabilidad. Donde yo entregué el dinero me tienen que entregar esos equipos y esas maquinarias. Correcto. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo y nada, voy a seguir con todos los pasos legales habidos y por haber. No le he cerrado la puerta a la representante de Progen en el Ecuador. Me he reunido también con el tío, que es un señor estadounidense. Le he dicho las cosas como te las estoy diciendo a ti y lo único que espero es que vayan cumpliendo. Ok, señora ministra, por lo que veo, su voluntad es salvar el contrato hasta donde se pueda. Es lo correcto. Ahora, dígame, John Manning la fue a ver a usted a Cuenca cuando hubo recién esta cumbre hispanoamericana. Sí. ¿Le mintió? Este es el CEO de Progen. ¿Le mintió? Claro, el señor dijo cosas que no eran, o sea, dijo cosas que ni siquiera después cumplió, porque me parece que él no dijo la verdad. Okay. Y que no sabe manejar este tema. Queridos amigos, la pregunta, pues yo les decía el viernes anterior que cerramos justamente con este video el espacio del comentario, ¿no? Es una entrevista que le concede a Carlos Vera en el medio gobiernista Radio Centro, ¿no? ¿En qué manos estamos? ¿Qué nivel de responsabilidad tienen estos funcionarios que firman contratos y que incluso dan anticipos a proveedores fantasmas? Que se apareció un día en Cuenca el CEO de Progen y no sé qué, y como era gringo, seguramente a esta gente que piensa en inglés, les dio mucha confianza y decidieron firmar un contrato con esta empresa y darle un anticipo además millonario, ¿no? Y de pronto el señor ya no aparece y nadie les contesta los teléfonos y no saben qué será de la vida de esta gente. Pese a que el gobierno reconoce que Progen mintió, asegura que no le cerrará la puerta a sus representantes. Nota de la web de Radio Pichincha. La ministra de Energía, Inés Manzano, reconoció que la empresa estadounidense Progen no ha cumplido con los 2 contratos de generación de energía que firmó con el gobierno de Daniel Noboa y que se suponía iba a ayudar a reducir los cortes de electricidad que vive el Ecuador. Manzano detalló que la empresa ni siquiera ha dado la cara ante las autoridades del gobierno, porque no ha respondido a los 2 pedidos de información y tampoco les han abierto las puertas a los técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, que trataron de hacer verificaciones in situ para saber dónde están los equipos. El miércoles se les notificó que el jueves 12 de septiembre iba a ir a la verificadora y no les dejaron entrar. Inés Manzano detalló que Progen tiene 2 contratos de generación eléctrica en Quevedo y Salitral. Sobre la primera, no existió un pago previo. Tampoco se ha entregado maquinaria ni nada de parte de la empresa. En cuanto a Salitral, el gobierno sí entregó un pago y posterior a ello la empresa envió 23 turbinas. Sin embargo, faltan 6 por entregar, además de los electrógenos, el tablero de control y los transformadores. La ministra de Energía, Inés Manzano, contó que Progen ha argumentado que los equipos fueron mandados a fabricar en China y luego rectificaron diciendo que fue en Estados Unidos y al final del día el gobierno desconoce dónde está la maquinaria ni dónde fueron fabricados. Es como el capítulo del monorriel de los Simpsons, ¿no? Igualito. Pero tienen que entregarlos y eso estamos esperando, es lo que dijo en esta entrevista la señora Manzano. Por esta razón, el gobierno ya envió 2 notificaciones de incumplimiento, con lo que existe una multa de hasta 5% del valor del contrato, además de que se están impulsando acciones legales. Una cosa que no responde la señora Manzano en esa entrevista, y que hay que reconocerlo además que Carlos Vera se lo pregunta, es ¿quién firmó los contratos? Porque además el asunto es que no firma ella, pues. Hacen firmar, quién sabe, algún pobre incauto de CELEC o del propio ministerio, pero ella no los firma, no los firma Luque, no los firma Arturo Félix Wong,
que de pronto se esfumó de la escena política y pública de este país, y habrá que preguntarnos también qué pito toca el señor Félix Wong en esta crisis. Y lo que se demuestra también, queridos amigos, es que el nuevo Ecuador no es tan distinto, ni es tan diferente, ni nada por el estilo del viejo Ecuador, del que permanentemente nos habla el señor Noboa y todo su equipo de comunicación a través de todos los spots, de las entrevistas y de los productos que circulan a diario en sus redes sociales y en los medios de comunicación. El nuevo Ecuador es del mismo Ecuador. Estas son las mismas prácticas corruptas, estas son las mismas prácticas irresponsables, estas son las mismas prácticas ilegales de funcionarios públicos que frente a la peor crisis energética de la historia de este país han estado pensando o en hacer negocios o simplemente ni siquiera han estado pensando, porque no puede ser posible que vengan estafadores y le terminen viendo la cara al gobierno ecuatoriano. Porque eso es francamente lo que ha pasado. Es una estafa al Estado ecuatoriano. Es una estafa a ministros de Estado que manejan, repito una vez más, recursos públicos. Porque no es que esos contratos son con plata de la corporación Noboa, Novis o lo que sea, como quiera que se llame. No, es plata pública. Y ante eso, la Contraloría ha decidido pronunciarse y ha dicho que examinará los contratos entre Selec y Progen por la compra de generadores eléctricos. Los generadores eléctricos que Selec compró a Progen aún no terminan de instalar si no tienen fecha de inicio de operación. Los cuestionados procesos de contratación entre Selec y la empresa Progen para la generación de 150 megavatios de potencia eléctrica escalaron hasta la Contraloría General del Estado. La mañana del 15 de diciembre del 2024, el organismo de control informó que el 7 de octubre del 2024 la Contraloría General del Estado inició una verificación preliminar en la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador Selec relacionada con los procesos de contratación efectuados en el marco de la declaratoria de emergencia del sector eléctrico. El resultado de ese informe determinó que existe la necesidad de hacer una acción de control, específicamente en dos procesos, que tienen un código larguísimo, en los que Selec compró 49 generadores Fuel Oil a la empresa Progen para la generación eléctrica en Salitral y Quevedo por un monto de 149.1 millones de dólares. Estos motores debían llegar al Ecuador en noviembre del 2024, pero eso no ocurrió. Este problema se ha agravado en los últimos días, luego de que la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, reconoció que el gobierno desconoce dónde fueron fabricados los motores. Ellos supuestamente habían mandado a hacer los equipos a China. Luego les pedimos más especificaciones, al final del día no sabemos muy bien dónde han sido fabricados, pero tienen que entregarlos. Todo eso está o debería estar en los términos de referencia, en el documento de los... De verdad, señora Manzano, presidente Noboa, señor de la Gasca, ¿qué firmaron? ¿Por qué pagaron? ¿Qué compraron? Además, Manzano reconoció que la empresa ha incumplido en los términos del contrato, tanto para los motores a instalarse en el Salitral como en Quevedo. Así que ahora los ecuatorianos vamos a estar, esta nota es del portal Primicias, ¿no? Así que vamos a estar los ecuatorianos, por supuesto, ¿no? Y lo que nos dicen por acá el querido amigo Dante, y las garantías del contrato también. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué firmaron? No tenía ni idea con quién firmaban. Y el asunto de fondo es que todo esto con recursos públicos y que alguien tiene que responder. Que responda la ministra quiénes firmaron esos contratos. Y tendrán que responder los que firmaron los contratos, pero también que digan por orden de quién, ¿no? Por eso es que es tan importante, por eso es que era tan importante que la señora Robo le diga al país la verdad sobre el tema del manejo de la crisis energética, que fue manejada políticamente en un momento en que se debían tomar decisiones de carácter técnico. ¿Por qué? Porque al presidente Noboa no le interesaba, obviamente, perder la consulta popular. Y habrá que ver igual cómo llegamos ahora a la etapa de la campaña electoral que empieza el 5 de enero.
cuando el presidente le ha dicho al país que el 20 de diciembre supuestamente se terminan los apagones. Hasta acá nosotros avanzamos con el comentario. Muchísimas gracias a esa enorme audiencia, más de 5.400 personas conectadas en el en vivo de YouTube. Les invito a que nos pongan like antes de que culminemos el comentario para llegar a los 2.000. ¿Les parece? Y les agradezco, de paso, muy gentiles. Por cierto, sí, el CERCOP, ¿qué ha hecho ante esto? ¿Cómo es que facilitó, permitió que se firmen estos contratos? El CERCOP, ¿a qué se dedica el CERCOP? ¿Qué hace? En fin.